Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios especialmente indicados para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan 8:32. Y aquí les exponemos la palabra de Dios, que es la verdad. Entonces, este es el estudio número 10 del libro de Nehemías, correspondiente al día domingo 21 de febrero de 2021. Recuerde que cada domingo a la misma hora, 10 de la mañana, le estamos presentando nuevos estudios. No se los pierdan. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces, hoy continuamos con la serie de estudios en el libro de Nehemías. Y el tema es efectos de la palabra de Dios en su vida. Ahí dice, es su vida. En su vida. Un tema interesante desde las palabras que componen esa frase, ¿verdad? La palabra, efectos de la palabra de Dios en su vida. Vamos a escuchar una porción de la palabra de Dios que es base para este estudio. Se encuentra en Nehemías 8, versículos del 1 al 6. Escuchamos. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Albadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has bendecido. Te pedimos humildemente perdón por nuestros pecados. Y ahora te pedimos que tomes control de este tiempo, que esta tu palabra que será expuesta pueda llegar a muchos corazones necesitados y haga su obra, que sirva para la edificación de tu iglesia. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces entramos con la introducción de este estudio. Efectos de la palabra de Dios en su vida. Continuamos entonces hoy nuestro recorrido por el libro de Nehemías. Nos corresponde hoy ver el capítulo 8, que en nuestro bosquejo general inicia la segunda y última sección de este libro. Ya estamos en la última parte. En nuestro estudio anterior vimos que Nehemías había hecho todos los preparativos necesarios para que la ciudad de Jerusalén estuviese bien protegida, con aquella muralla tan alta, ¿verdad? Y tan gruesa que habían reconstruido. También nombró cantores
porque él quería que los habitantes de la ciudad experimentaran la alegría de su relación con Dios. Esta actitud era esencial para una renovación espiritual. El tema central de este capítulo es la lectura pública de la palabra de Dios, llevada a cabo por Esdras. Bien, entramos a lo que es el análisis del texto bíblico. Y vamos a empezar con el versículo número 1 del capítulo 8, dice ahí en pantalla. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Entonces Esdras, ya hemos estudiado el libro de Esdras, ¿verdad? Era un sacerdote, un escriba, un maestro, un erudito de la palabra de Dios. Entonces fue llamado para llevar a cabo esa lectura bíblica. Él era la persona idónea para hacerlo, ¿verdad? En ese tiempo. Ellos iban a tener entonces una lectura bíblica pública de grandes proporciones. Versículo número 2. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Observamos que aquellos que estaban reunidos eran personas con uso de razón. No se incluían los pequeños, los niños. Dice todos los que podían entender ahí en la parte de abajo, ¿verdad? Nehemías 8:3 dice: desde el alba hasta el mediodía leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nuevamente aquí nos dice delante de todos los que podían entender, hombres y mujeres. ¿Por qué tal vez no era importante que estuvieran los niños? Bueno, por dos cosas creemos, ¿verdad? Porque ellos todavía no tienen uso de razón como un adulto, como un adolescente, un joven. Y también porque iba a ser una jornada muy larga, como vamos a ver y ya estamos viendo desde ahorita. Entonces, seguimos explicando este versículo número 3. Sería realmente difícil, fíjense bien, difícil encontrar hoy una congregación que nos escuchara leer la Biblia desde la mañana hasta el mediodía. Son bastantes horas, ¿verdad? La gente como que tiene poco aguante. La gente siempre ha tenido dificultad para escuchar un mensaje de 40, 50 minutos, que ya incluye una lectura bíblica. Sin embargo, aquellos israelitas que se reunieron para escuchar la palabra de Dios, fíjense bien, estaban verdaderamente interesados en oírla. Tenían sed, una gran sed de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque habían estado en cautiverio, recordemos, por 70 años de exilio babilónico, donde no escuchaban, no leían la palabra de Dios. Y nunca antes habían escuchado entonces esa palabra de Dios. Entonces para ellos fue una nueva y grata, podríamos decir, experiencia. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bueno, aquí se nos dice, ¿verdad?, que Esdras era un hombre alto. Al parecer no necesitó una parte ahí de madera que lo pusiera más arriba que los demás. Todos lo podían ver. Era más alto que todo el pueblo. Se nos da la indicación esa, ¿verdad? Estuvieron de pie. Fíjese bien, de pie.
¿Cuántas horas serían? Tal vez 5, 6, 7 horas, de 6 a 8 horas, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios y de pie. Bueno, sí que le pusieron ganas, ¿verdad? Estos israelitas. Y bueno, ya decíamos que tenían gran sed de escucharla, ¿verdad? Había pasado toda su vida, prácticamente 70 años, sin escuchar esa palabra. Entonces, escuchando la lectura de la ley, y quiere decir que así permanecieron durante todo el tiempo que duró la lectura, sin sentarse para descansar, desde el amanecer hasta el mediodía. En primer lugar, ellos elevaron una alabanza a Dios, como dice el versículo número 6. Bendijo entonces Esdras al Señor, dice ahí, ¿verdad? Dios grande. Y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: amén, amén. Y se humillaron, adorando al Señor, rostro en tierra. Fíjense qué humildad, ¿verdad? Qué forma de adorar, de reverenciar a nuestro Dios. Dice rostro a tierra. Esto quiere decir que ellos se inclinaron hasta tocar con sus frentes el suelo. Esa es la forma en la que ellos adoraban en esos tiempos, en esos días. Pasamos al versículo 7. Dice: los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, mientras el pueblo se mantenía atento en su lugar. Aquí tenemos una lista de nombres, ahí los pueden ver, ¿verdad? Ya los leímos. Y los mencionamos, ¿por qué? Porque fueron personas importantes en este asunto, ¿verdad? En esta actividad que estaban haciendo. Fueron los que explicaron la palabra de Dios a la gente allí reunida, para que no quedara ninguna duda y la pudieran entender cabalmente y por lo tanto pudiera hacer la obra en sus vidas, la obra que hace la palabra de Dios cuando la analizamos a conciencia, cuando la escudriñamos, ¿verdad? Hace una muy bonita obra que aquí vamos a ir viendo. Versículo 8 dice: y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Otra vez, de modo que entendieran. Ahí lo dice, ¿verdad? Que no quedara duda, porque sería de mínima o nula importancia, ¿verdad? Tomar la Biblia, leerla y leerla como cualquier otro libro, sin ponerle atención, simplemente leerla por leerla, no, ¿verdad? Así no tiene caso. Dice: de modo que entendieran la lectura. Entonces, el sacerdote Esdras leía una cierta parte de la ley y luego posiblemente se detenía. Mientras cada uno de esos hombres, ¿verdad? Que explicamos en el versículo 7 que leímos, preguntaban a la gente si habían entendido, si tenían alguna pregunta. Y de no ser así, si no habían entendido, entonces ellos les explicaban todo lo que fuera necesario, de manera que entendieran, dice ahí el versículo número 8. Muy bien. Entonces, nos preguntamos, fíjese bien, si hoy en las iglesias cristianas nosotros simplemente leyéramos más extensamente la Biblia, dedicándole más tiempo y por supuesto aclarando las dudas que surgieran en la congregación. ¿Qué piensa usted que ocurriría? Bueno, es posible que una lectura extensa, comentada detalladamente, aclarando dudas, conduciría a una renovación espiritual. Porque aquí vamos a ver que a eso condujo esta lectura entendida, esta lectura extensa. Al menos esta lectura, dice, tuvo lugar en los tiempos de Nehemías. Sí lo logró, una renovación espiritual. Lo que sucede hoy, estimado oyente, es que existe una gran falta de interés en la palabra de Dios.
Lamentablemente, tristemente, existe una gran falta de interés por leer la palabra de Dios, la Biblia. Necesitamos hacer algo urgentemente que nos despierte ese letargo que existe en muchos creyentes, ese letargo espiritual, podríamos decir, ¿verdad? Porque Dios quiere, por supuesto que Dios quiere. Y aparte nos manda, es un mandamiento, que leamos, que escudriñemos, que entendamos su palabra. Así es. Es un mandamiento. Versículo 9. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: hoy es día consagrado al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fíjense hasta dónde se conmovió el pueblo, al grado del lloro por aquello que estaban escuchando. Les llegó hasta el corazón, ¿verdad? Cuál debe ser la palabra de Dios, que nos llegue al corazón siempre que la leamos, que la procuremos, ¿verdad? Que la escuchemos con atención. Muchas de estas personas nunca habían escuchado la palabra de Dios, pues 70 años en el exilio, ¿verdad? Entonces la lectura clara, fíjese bien, clara, y la enseñanza de la ley les hizo sentir una convicción profunda de su pecado. Y esto causó algo así como un estallido emocional que hizo brotar lágrimas de arrepentimiento. Y posiblemente lloraron también de alegría, porque estaban muy conmovidos. Sí se llora de alegría, ¿verdad? Sí, muy posiblemente estaban llorando de alegría. Todo lo que les causaba escuchar y entender aquella palabra de Dios que no habían escuchado tal vez en toda su vida. Versículo 10. Luego les dijo: id, comed los mejores alimentos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Qué interesante todo esto que nos dice el versículo 10. Vamos a explicar con más detalle para que entienda bien a lo que me refiero. Aquí vemos un acto de generosidad al servicio de los más necesitados. Este es el aspecto de solidaridad social del Evangelio. Fíjese bien, estimado oyente. Si la palabra de Dios tiene algún significado para usted, y si usted recibe algo de ella, entonces le impulsará, como en automático, ¿verdad? Le impulsará a salir y hacer algo por el bien de otras personas. El amor al prójimo, ¿verdad? Como también nos dice con otras palabras la Biblia. Este deber debe ser uno de los efectos de la palabra de Dios en nuestra vida. Nehemías dijo que ellos deberían enviar porciones a los que no tenían nada preparado. Es decir, que debían hacer algo a favor de los pobres, de los más necesitados, ¿verdad? También les dijo que no se entristecieran, porque la alegría experimentada por su relación con el Señor era para ellos un refugio, una fortaleza. Fíjense qué importante, ¿verdad? La alegría experimentada por su relación con el Señor era para ellos un refugio, una fortaleza. ¿Qué dice Filipenses 4:4? Nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Fíjense bien, regocijaos, ¿qué es? Estén felices. ¿Cuándo? ¿Nada más cuando nos va bien? No, siempre. Siempre nos dice Filipenses 4:4. Capítulo 4, versículo 4. Lo que el apóstol Pablo
les quiso enseñar aquí a los filipenses fue que el origen, fíjese bien, el origen del poder era esa alegría. El origen del poder era esa alegría. El secreto es la oración. Fíjese bien, el secreto es la oración, pero la fuente del poder para el cristiano es la alegría, esa alegría que produce esa comunión estrecha, comunión fuerte con nuestro Dios. Es lógico, ¿verdad? O es como que en automático que nos produzca esa alegría. Una firme comunión con Dios conlleva a una alegría normal, natural en nuestro ser, en todos los momentos de nuestras vidas, en subidas y en bajadas, en alegría, en tristeza, en momentos felices o donde logramos cosas importantes que nos alegran, o partes de nuestras vidas, aspectos de nuestra vida tristes, ¿verdad? Tristes momentáneos, podríamos decir, ¿verdad? Porque no vamos a decir que el cristiano no se entristece. Sí, se puede entristecer, pero luego se recupera o se debe recuperar, pues, ¿verdad? Porque Dios nos provee. Dios nos ayuda para que nos levantemos de esa caída, de ese resbalón, de esa etapa tal vez triste en nuestra vida. Entonces, el origen del poder era esa alegría, el secreto es la oración. Pero la fuente del poder para el cristiano es la alegría. Estamos siendo enfáticos, estamos haciendo hincapié en la palabra alegría. Porque la alegría es producto de otras cosas que ahorita vamos a ver, que también produce la palabra de Dios. Pero dándose esas cosas, al final conllevan a la alegría. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 y 17? Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Fíjese qué versículos tan cortitos. Son 2 versículos en estas pocas palabras que le dije. Estad siempre gozosos. Y luego, orad sin cesar. Esa es la clave, hermano, hermana. Estad siempre gozosos, es el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque Él nos fortalece, Él nos ayuda en las dificultades. Entonces, cuando caemos, hay que levantarnos rápido, porque tenemos un Dios que nos consuela, nos levanta, nos anima. Es cuestión de nosotros estirarle la mano y Él nos levanta rápidamente. La palabra de Dios, estimado oyente, fíjese bien, la palabra de Dios debería hacerle feliz. La palabra de Dios debería hacerle feliz. Esta es una de las razones por la cual pensamos que algo anda mal en el servicio religioso de una iglesia, de una congregación, si no lo hace a uno sentirse feliz y resulta de bendición para su corazón. Pero por supuesto que no hay que echarle toda la culpa a la congregación, porque gran parte está en nosotros mismos. Por supuesto que cada cristiano en particular también tiene su responsabilidad, ¿verdad? Porque muchas veces se nos dice, oren, lean la Biblia, ayuden al prójimo. Entonces, si no hacemos la parte que nos toca, pues entonces esa alegría tal vez no está llegando como podría llegar a nuestras vidas. Dios no quiere que usted tenga solo un poco de alegría, sino que usted disfrute mucho leyendo la palabra, estudiándola,
Fíjese bien, si el estudio de la palabra de Dios no le está trayendo alegría a su vida, entonces algo anda mal en usted. Qué importante es esto, darnos cuenta de esto. Si el estudio de la palabra de Dios no le está trayendo alegría a su vida, significa que algo anda mal en usted. O en mí, si es el caso mío, ¿verdad? Y hay que enfrentar ese problema, por supuesto que hay que enfrentarlo. Usted tiene que dirigirse a Dios en oración y decirle: Señor, yo quiero que tu palabra traiga gozo a mi vida. Y si hay una nube que se interpone, que está interfiriendo en nuestra relación de comunión, cualquiera que sea, quiero que sea removida, para que cuando escuche o estudie tu palabra, yo pueda experimentar esa alegría que normalmente viene con ella. Dígaselo a Dios si es necesario. Cada quien sabe si es necesario decirle estas palabras a nuestro Dios. Le pregunto, ¿ha visto usted las multitudes que se dirigen a los acontecimientos deportivos? Los Yaquis de Obregón, por ejemplo, el Club América. Es como si acudieran a una fiesta, ¿no se ha fijado? Por la alegría que muestran. ¿Ha visto a la gente yendo a la iglesia un domingo por la mañana, temprano? Digamos antes de la pandemia, ¿verdad? Porque van a decir, ahorita no vamos. Parecen reflejar pensamientos como: qué flojera, qué carga. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Espero que no sea el caso nuestro, particularmente de cada uno. Con el favor de Dios, pronto ya estaremos regresando a los templos. Hay que ir con esa alegría que debe de caracterizar al Hijo de Dios. ¿Cuándo? En la mañana, en la noche, en la tarde. Todos los días, a todas horas. La alegría debe ser la característica del cristiano, del Hijo de Dios. Por supuesto que sí. Versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que habitaran los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Bueno, esta fue una celebración de la fiesta de los tabernáculos, el habitar en tiendas. El tabernáculo era una especie de tienda armada así como con lonas. El habitar en tiendas debía servir como un recordatorio para ellos del cuidado, fíjese bien, del cuidado paternal y la protección de Dios mientras su pueblo Israel viajaba de Egipto a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Cuánto los trajo por el desierto? 40 años. Dice la palabra que no se les desgastó el calzado, el vestido. Tenían hambre, les dio maná. Querían carne, les dio codornices. Tenían sed, sacaban agua de la peña. Ahí está el cuidado paternal, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos entonces era para recordar ese trayecto de Egipto a Canaán. Aquí en los días de Nehemías ellos estaban obedeciendo, fíjese, subrayamos la palabra, obedeciendo la ley que les había sido leída. Ellos habían oído la palabra de Dios y estaban cumpliendo lo que ella mandaba, obedeciendo, cumpliendo la palabra de Dios. Estimado oyente, usted puede leer y estudiar la Biblia y experimentar el gozo que ella trae a su corazón. Gozo.
Y esperamos que usted haga eso, esté haciendo eso. Pero esa alegría, fíjese bien, se desvanecerá a menos que usted obedezca lo que ha leído. Repito, la Biblia no es para leerse como cualquier otro libro. Es para escudriñarse, para estudiarla, para entenderla. Si no, de nada sirve. Y que la Biblia y que la palabra permita que tenga su efecto en usted. Es decir, que afecte su vida, que la transforme. En este estudio hemos destacado que la verdadera fuente, fíjese bien, de alegría, otra vez la palabra alegría, es la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro tema? Efectos de la palabra de Dios en su vida. Ya no se le va a olvidar que uno de los grandes efectos debe ser la alegría. Ahora bien, los efectos de la palabra de Dios en una persona, si ésta lo permite, hay que decirlo, son: destruye el pecado, o sea, el mal, para que estos no lo destruyan a usted. Y después edifica, restaura lo que se ha destruido, purifica y trae alegría. Y ahí le pusimos alegría auténtica. No se trata de la alegría superficial, frívola, no, sino de una satisfacción auténtica, permanente. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 24/7, como decíamos en el estudio anterior, ¿se acuerda? Una satisfacción auténtica que va en aumento en la medida en que cada persona la dejamos actuar. Qué importante es esto, ¿verdad? Quiere decir que cada persona dejamos actuar de diferente manera esa palabra viva y eficaz, esa palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, por la obra, esa palabra de Dios en nuestra vida, por la obra del Espíritu Santo. Por ello, estimado oyente, le invitamos a aceptar por la fe la obra del Señor Jesucristo en la cruz, recibiéndole como su Salvador personal, si usted no lo ha hecho, aclarando. Y entonces, fíjese bien, solo entonces la palabra de Dios, la palabra y la acción del Espíritu irán transformándole de una vida que era una fuente contaminada, sumamente contaminada, en una vida con una fuente que rebose de alegría, dulzura y paz, provenientes de la relación con Dios. Y la adquisición de la vida eterna en la presencia de nuestro Dios también. Aquí abajo, en la descripción del video, le dejamos la información de lo que tiene que hacer para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y después pueda usted experimentar estos maravillosos efectos de la palabra de Dios en su vida. Vea y atienda esa información. Sin duda será lo más importante que usted hará en toda su vida en este mundo. Créalo, porque así es. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Comparta y dele like. Todo esto ayuda para que más personas conozcan de la palabra de Dios
por este medio. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta y que tú has hecho posible. Te pedimos que nuevamente que pueda llegar a muchos corazones, que haya llegado y siga llegando a muchos corazones necesitados. Ayúdanos a tener esa alegría auténtica que se deriva en automático del estudio, de la meditación de tu palabra. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados. Síguenos bendiciendo grandemente. Bendice cada persona que atienda esta tu palabra, este estudio. Lo ponemos en tus manos. En el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.